Hola, soy Consuelo Figueroa, soy académica de la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales. Actualmente soy la coordinadora académica de la escuela. Mi trayectoria o mi formación partí estudiando historia en el pedagógico en los años 80. Luego me formé en el magíster en historia de la Universidad de Santiago, hice el doctorado en la Universidad Estatal de Nueva York, en SUNY, Nueva York. Mis intereses han variado, digamos, pese a que hay una línea que uno puede seguir, ¿no? Partí haciendo muy tempranamente, cuando ni siquiera había muchos estudios al respecto, historia en un inicio de la mujer, luego derivamos en historia de las mujeres y nos empezamos a imbuir en todos los debates sobre el género. Ahí culminó con una investigación sobre las relaciones de géneros en la sociedad minera del carbón, una sociedad hipermasculinizada, en términos de los relatos, de cómo se concibe, de cuáles son las trayectorias que han tenido, y la idea fue mirar esta sociedad en términos más relacionales, no solo visibilizar la presencia de las mujeres, sino que además pensarlas como sujetos, digamos, de acción, sujetos que están protagonizando sus propias historias. Fue muy interesante. Terminando todo eso, la verdad es que dije, bueno, aquí hay que pensar más las masculinidades, y me metí a trabajar el tema de las guerras. Y ahí empezó a surgir como tema las construcciones en torno a la nación a partir de las guerras. Las guerras han sido tal vez uno de los elementos más centrales en la construcción de las historias nacionales, particularmente, digamos, en América Latina y especialmente en Chile, ¿no? Al decir de Mario Góngora, Chile ha sido una frontera de guerras, ¿no? Y el siglo XIX, o desde el siglo XVI, se piensa como una frontera de guerra. Y efectivamente las guerras han acaparado mucho la atención de la construcción de las historias nacionales. Y son una construcción de historias nacionales que están pensadas desde una unidad, ¿no? Es decir, la unidad nacional que se enfrenta a guerras externas en función de o la expansión o la defensa de territorios de la propia nación. Pero cuando uno empieza a mirar estas situaciones, empiezas a ver las tensiones que se provocan en esas mismas guerras. O en esos relatos de guerras. La verdad es que las guerras son espacios de muerte, de destrucción, pero también de construcción de relatos nacionales muy fuertes, ¿no? De relatos nacionales muy contundentes. Específicamente yo me empecé a interesar por un periodo que está marcado por las guerras. El siglo XIX está marcado por las guerras, partimos, ¿no es cierto?, desde los procesos de independencia, que es guerra, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, las guerras contra España, ¿no?, la latente guerra contra la Araucanía o contra las comunidades mapuche, y la guerra, ¿no es cierto?, del Pacífico, que tal vez se va a transformar en el epítome más importante de la construcción de la nacionalidad. Lo interesante de eso es que paralelamente a la guerra del Pacífico se está produciendo otra guerra, también por invasión, también por expansión militar, que es en los territorios del sur. Y la pregunta venía a raíz de cómo este país, digamos, que tenía este espacio de control jurisdiccional real del Estado, en muy poco tiempo se expande casi en 2/3 de su territorio. Y cómo empieza a construirse la idea de una nación, de territorios que están absolutamente fuera de las fronteras nacionales, de las ideas de nación, ¿no es cierto? Y se tiene que constituir como tales. A mí me parece que aquí hay una construcción que tiene que ver con una idea de nación que pretende ser única, que pretende ser blanqueada, que pretende ser moderna, que pretende ser occidentalizada. Por lo tanto, la guerra con el norte es una guerra que en términos discursivos se pelea, ¿no es cierto?, contra naciones más atrasadas, más bárbaras, ¿no es cierto?, que Chile debe ir a civilizar.
y por lo tanto, ¿no es cierto?, ocupar esos territorios y entrar con estos en conflictos con estas naciones. El problema con el sur, particularmente con la Araucanía, particularmente con las comunidades mapuche, es que estas desde muy temprano también se piensan como parte del origen atávico de la nación, ¿no? Entonces hace muy difícil incorporar una guerra de exterminio, una guerra de invasión de lo que se supone que es lo propio, lo que es la matriz, digamos, originaria de esta nación. Y ahí es muy dispar el cómo entran y cómo no entran estas dos guerras. La guerra del Pacífico es una guerra absolutamente histórica, es una guerra de la cual conocemos sus personajes, de la cual conocemos los eventos, conocemos los días, conocemos hasta los minutos cuánto demora, digamos, una batalla. Sabemos que en 55 minutos, ¿no es cierto?, subieron al Morro a Arica. En el caso del sur, no tenemos ni personajes, ni batallas, no conocemos, no está en el relato, es decir, es una guerra, es una ocupación militar que desaparece, queda como una especie de tiempo en suspenso, ¿no? El sur está remitido al siglo XVI, es decir, cuando uno piensa, ¿no es cierto?, bueno, ¿cuándo fue la ocupación de la Araucanía? ¿Quiénes fueron los personajes? Muy probable que surja, no sé, Lautaro, Rengo, ¿no?, Colo Colo, Caupolicán, pero no hay conocimiento de qué es lo que está pasando en el siglo XIX, es como una especie, ¿no es cierto?, de borramiento completo de esa guerra de ocupación, porque no se concibe como guerra. Por de pronto, digamos, se le conoce con el mote de pacificación, ¿no?, y que viene a ocultar lo que fue efectivamente una invasión militar. Me parece que ahí hay algo que es muy profundo, ¿no?, y que va a terminar estableciendo en los relatos quienes son sujetos históricos y quienes no son sujetos históricos. Es decir, yo creo que eso tiene consecuencias hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, cuando pensamos que hoy día las comunidades indígenas pueden ser, de hecho no pueden ser, son, digamos, mucho más perseguidas, mucho más despreciadas o calificadas en términos se les denosta, ¿no? Y tiene que ver con esa noción de que no llegan a ser nunca sujetos realmente integrados a la nación. En otras palabras, esta nación que se pretendía como una propuesta inclusiva, ¿no?, de incorporación de todos los que habitamos en el mismo territorio, lo que hace es no solo crear fronteras frente a otros externos, sino que también fronteras internas más soterradas, mucho más profundas, de quienes internamente no van a pertenecer a la nación, ¿no? Y aquí caben, digamos, las mujeres, caben, no sé, los pobres, pero fundamentalmente también caen los mundos indígenas, que se les expulsa de la historia y pasan a ser como una especie de, decíamos, origen o matriz inicial para después desaparecer de la historia. A mí me parece que la construcción de esta idea de nación está muy vinculada a este periodo, los 1870, 1880, donde confluyen una serie de situaciones, un periodo muy denso, muy condensado, ¿no? No solo por estas dos guerras de expansión hacia el norte y hacia el sur, ¿no? Es un Estado nacional que está invadiendo, digamos, ambas regiones, sino también porque se producen una serie de conflictos internos en términos de clase, en términos de lo que se llama la cuestión social, la cuestión obrera, incluso la cuestión femenina, viene a poner en cuestión todos los órdenes que se pretendían, no digo que hayan estado, digamos, establecidos, pero se pretendían establecer. Y para eso hay una serie de dispositivos que empiezan a establecer esta noción de una identidad nacional, que me parece que está bien tensionada, no creo que haya sido una, pero se empieza a establecer como tal. Y para eso se utilizan distintos caminos, ¿no? Uno, la escritura de la historia, ¿no? Es decir, la escritura de la trayectoria histórica, pero también acompañado de otras disciplinas de saberes, ¿no? Está toda la expansión de arqueólogos, antropólogos que van a escarbar las tierras, que van a buscar
buscar, digamos, aquello que nos habla de lo que es propio, de lo que es esencial de la nación. Están los botánicos, están una serie de científicos que están dando vuelta, y todo ello se vuelca además en una especie de exhibición, o sea, no es una especie, digamos, una exhibición de qué es lo que es nacional. Y hay distintos tipos de exhibiciones, y esa parte también me parece que es muy elocuente, ¿no? De hecho, es el periodo en que se crean los museos como grandes edificaciones, estos edificios neoclásicos, magníficos, ¿no? Monumentales, que no vienen a dar cuenta sino de la pérdida de las tradiciones, como dice Andrea Huizen, ¿no? Si, no hay sociedades tradicionales que tengan grandes museos, sino que son aquellas que están perdiendo, digamos, esas tradiciones, las que necesitan recuperar espacios para poder exhibir qué es lo propio. Aquí también me parece que hay dos formas de exhibir, o tal vez hay más, ¿no? pero dos formas que son muy claras, ¿no? Están aquellas exhibiciones que están asociadas a esas trayectorias históricas. De hecho, durante la misma Guerra del Pacífico, ¿no es cierto?, particularmente después del combate naval de Iquique, empiezan a hacerse inmediatamente erogaciones para crear monumentos a Prat o al soldado desconocido, o exhibiciones de aquello que quedó, digamos, que se rescató del combate, y se piensan como reliquias de la historia. Pero paralelamente, ¿no es cierto?, en 1876 se construye el Museo Nacional, que es el actual Museo de Historia Natural, donde ahí caben otro tipo de exhibiciones que dan cuenta de lo que es la esencia natural, ¿no?, más esencial de este Chile. ¿Y qué es lo que entra ahí? Entra básicamente, ¿no es cierto?, la vegetación, las rocas, las piedras, los petroglifos, etcétera, etcétera, y entran los restos de las comunidades indígenas, que son pensadas justamente como restos, como aquellos fragmentos de algo que está perdido, ¿no? Como decía Tomás Guevara en uno de sus escritos, como una especie de incrustación etnográfica. No están incrustados, pero claramente van a desaparecer. Hay una cosa muy clara en el periodo, digamos, y que se reitera permanentemente por quienes están yendo al norte, al sur, ¿no es cierto?, esta convicción de que son comunidades que están en extinción, ¿no? Es decir, la imposibilidad de pensarlos como un coetáneo, como sociedades que perviven, sino que una especie de vestigio de aquello que ya no está, ¿no? Eso es muy recurrente. A mí me parece interesante que tanto la Guerra del Pacífico como la pacificación u ocupación de la Araucanía fueron momentos en que se empezó a establecer no solo fronteras externas, como decía, sino que fronteras internas, justamente porque estábamos en un momento de crisis bastante brutal, ¿no? Porque había movimientos internos y estaba esta expansión hacia territorios con comunidades, con población a la cual había que integrar y que no se quería integrar. Pero lo que me parece interesante es que si bien los afanes expansionistas del Estado chileno previos a estos eventos se iniciaron en los 1830, cuando contrataron a una gran cantidad de sabios quienes se fueron a recorrer tanto los territorios del norte como el sur. En todos sus escritos no solo se refieren a las riquezas naturales, no solo se refieren a los paisajes, a la geografía, sino que también hay un reconocimiento muy claro de la población que allí existía, y esto en el norte y el sur, ¿no? Y se les reconoce como sujetos, sujetos políticos que tienen formas de habitar cómodas, ¿no?, donde hay una producción económica, ¿no? Pero va a ser con estas dos expansiones donde se le empieza a eliminar, no solo exterminándolo físicamente, sino que eliminar, digamos,
de los propios escritos, en tanto que ya dejan de ser comunidades políticas y pasan a ser comunidades absolutamente degradadas, sujetos flojos, sujetos vagos, ¿no?, que viven del trabajo de las mujeres, que son alcohólicos, etcétera, etcétera, y que además están, ¿no es cierto?, destinados a su desaparición. Entonces me parece que son hitos que son muy interesantes de poder repensar en la construcción de estas identidades, digamos, nacionales, más bien únicas, universales y demás. A mí uno de los temas que más me ha remecido es justamente el cómo nuestros quehaceres, nuestras formas de hacer la historia y de pensarnos, ¿no es cierto?, terminan muchas veces ratificando formas de exclusión brutales y violentas, ¿no? Yo creo que si nos situamos hoy día en el presente, donde, como dices tú, ¿no es cierto?, estas demandas desde distintas comunidades, no solamente mapuches, sino que en el norte, ¿no?, aymaras, quechua, rapanui, colectividades afro, etcétera, nos combinan a pensar historias en plural. Es decir, yo creo que hoy día ya esta construcción de historias estadocéntricas fundadas en un sujeto que es la nación ya dejan de tener sentido. Es decir, seguir persistiendo, digamos, en la construcción de historias de Chile, de Perú, de Ecuador o lo que sea, ¿no es cierto?, en tanto sociedades sin fractura nos impide poder ver positivamente esas fracturas, ¿no? Porque si los pensamos como una historia única, como una historia homogénea o con pretensiones homogéneas o historias coherentes, la fractura viene a ser algo negativo, algo que quiebra, ¿no? Y creo que hoy día lo interesante es poder rescatar desde la historia o desde los distintos saberes, esas mismas fracturas como posibilidades de diversidad, como posibilidades de algo plural, de algo distinto. Es decir, tratar de desmoronar las construcciones unívocas, las construcciones, digamos, hegemónicas, para poder pensar lo nacional o los nacionales plurales, o desarmar lo nacional y pensar distintas sociedades. Y a mí me gusta el término fractura en términos de algo positivo como posibilidad para ver diversidades.